Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. En nombre de UCIA Talento Humano y Consultoría Organizacional, Valor Agregado con Sentido Humano. Vamos a dar inicio a nuestro webinar y vamos a ver la norma 035 y lo que se debe hacer en la segunda fase para poder cumplir con este requerimiento que ya es obligatorio para todas las empresas del país. ¿Sí? Entonces, quiero presentarle a las personas que nos van a platicar sobre esto. Me hacen, por favor, mover la pantalla, la siguiente fase, la siguiente diapositiva, perdón. Nos pasó una. Terminan. Tenemos aquí con nosotros, por favor. ¿Sí? ¿Cuál vamos a dejar ya? Primero esta. Bueno, tenemos a la licenciada en Administración. Cuenta con la licenciada Silvia Trejo, perdón. Tiene una licenciatura en Administración, cuenta con una especialidad en Gestión del Capital Humano y una maestría en Administración de Proyectos en la Universidad Panamericana. Ha sido auditor, líder certificado en la norma ISO y modelo de equidad de género. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sistema de gestión de calidad, así como en sistemas de equidad de género y empresa socialmente responsable. Aunado a lo anterior, cuenta con 5 años de experiencia en el área de capital humano y ha importado cátedra en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. También tenemos con nosotros a Andrea Trejo González, licenciada en Administración Industrial, cuenta con una maestría en Psicología Organizacional de la UVM, certificada como instructora y consultora bajo las normas del CONOCER, auditor líder certificado, norma ISO y de igual de oportunidades, así como modelos de equidad de género, cuenta con una certificación de administración de proyectos, tiene 18 años de experiencia como consultora, instructora en desarrollo organizacional y procesos, así como proyectos de gestión para la certificación en normas ISO, en el sector público y privado. Ha impartido cátedra en el Instituto Nacional de Administración Pública, Universidad del Valle de México, así como en el Instituto de Estudios Fiscales. Así que muchas gracias, licenciadas, por estar aquí con nosotros. Y pues, así que les dejo el grupo a su cargo, cuando ustedes quieran iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias, José Luis. Pues bienvenida, Brenda, Miriam. Muchas gracias por estar con nosotros, por tomarse este tiempo de ver la información que obviamente vamos a compartir con ustedes, información importante, precisamente sobre la NOM 035. Pues bueno, pues damos inicio precisamente a este webinar, en donde comentamos que va a haber o hay 3 fechas importantes para la NOM 035. La primera de ellas es el 23 de octubre del 2018. La segunda es el 23 de octubre del 2019 y posteriormente tenemos lo que sería la tercera fecha, que sería el 23 de octubre del 2020. Fíjense que estas 3 fechas ha generado mucha confusión en todas las organizaciones porque no saben qué es lo que tienen que en un momento dado en cada una de las etapas, qué es lo que tienen que estar implementando, asimismo, cuál es la documentación que deben de estar generando. Pero bueno, no se preocupen, para eso estamos, precisamente para disipar todas estas dudas. Pues bueno, empezamos con lo que sería la primera fecha, que en este caso sería el 23 de octubre del 2018. Pues es la fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta norma entraría en vigor de forma gradual, es decir, no todas las disposiciones serían obligatorias para lo que sería el 2019. Pero antes de ver precisamente las fases, vamos a dar un pequeño recordatorio de lo que se trata esta norma. Pues bueno, el objetivo de esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿A quiénes aplica pues esta NOM? Pues aplica a todos los centros de trabajo de la República Mexicana. Para ello, la NOM pues clasifica a estos centros de trabajo en 3 categorías. El primero de ellos sería los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. La segunda categoría, centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores. Y por último, los centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Esto es con el objetivo
de que vean qué es lo que van a aplicar precisamente en cada uno de estos centros. Es importante y nosotros les recomendamos que ustedes ubiquen en dónde se encuentra su organización, en qué categoría, con el objetivo de que sepan cuáles son los requerimientos que deben de estar aplicando en sus organizaciones. Y esto depende, como les comentábamos, del número de trabajadores que se encuentra en cada una de las organizaciones. Es decir, que no todos los requerimientos que se mencionan en la norma deben de ser cumplidos por todas las organizaciones. Y pues bueno, y vamos a ver precisamente parte de las obligaciones que todo centro de trabajo pues debe de tener. En ese sentido, pues como les comentábamos, pues se iba a implementar de forma gradual esta norma. Se establece 2 etapas. La primera etapa empezó a partir del 23 de octubre del 2019. ¿Por qué hicieron esto? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su primera etapa lo que estaba buscando era que todas las empresas sensibilizaran a los trabajadores en relación a el objetivo y los beneficios que podría traer esta norma oficial mexicano al momento pues de tenerla en el centro de trabajo. Pues bueno, en ese sentido, la primera etapa pues está compuesta principalmente por 3 aspectos que todas las organizaciones en este momento, siendo 30 de junio del 2020, ya deben de contar. ¿Y cuáles son esos requerimientos? En primera instancia, el que ustedes ya tengan en sus organizaciones una política de prevención de riesgos psicosociales, la cual esta pues es una declaración de compromisos y principios establecidos por la alta dirección. Llámese alta dirección aquella posición jerárquica más alta dentro de la organización. Puede ser pues el director general, puede ser el gerente general o puede ser los mismos accionistas. En ese sentido, pues ellos deben precisamente establecer esta política, la cual nos va a ayudar a prevenir lo que serían los factores de riesgo psicosocial, a prevenir lo que sería la violencia laboral y por último, pues el establecer y promover lo que es un entorno organizacional favorable. Pues bueno, pues esta política, a final de cuentas, para que se cumpla, pues se deben de establecer lo que serían a través de políticas, procedimientos o normas, acciones para que se cumpla. Y esas serían las medidas de prevención. Asimismo, dentro de esas medidas de prevención, tenemos o establece la NOM que nosotros debemos de tener ya lo que es un mecanismo de denuncia formal para que esté al alcance de todos los trabajadores. La finalidad de ese mecanismo es que ellos puedan denunciar prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Y obviamente este mecanismo, aparte de de tenerlo implementado, que realmente se tomen acciones al respecto. Es decir, que si tenemos denuncias, que éstas sean revisadas, analizadas y que se le dé una solución, ya sea favorable o no al trabajador. Pero a final de cuentas, que el mismo trabajador vea que ese mecanismo ya se encuentra implementado en su organización. El otro requerimiento que en este momento ya deben de tener ustedes es la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Esto es derivado o durante la realización de su trabajo. También algo importante, puede ser que ellos los hayan presenciado o que los hayan vivido. Entonces, ustedes ya deben de tener precisamente ese conocimiento. Otro requerimiento importante es que, pues bueno, ya tenemos lo que sería nuestra política, ya tenemos establecidas las medidas de prevención, ya tenemos lo que sería nuestro mecanismo. Pero aquí lo que tenemos que hacer es difundirlo a toda la organización, es decir, a todos los integrantes de la organización, porque a final de cuentas ellos también nos van a ayudar a que se cumplan
todos estos requerimientos. Y por último, algo que obviamente nosotros debemos de tener siempre en cuenta y a partir de este momento son los registros. Estos registros que van a ser la evidencia que nosotros vamos a poder mostrar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde nosotros estamos mostrando que todo lo establecido en esta primera etapa lo hemos realizado. Obviamente, ustedes lo van a mostrar en el momento en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues les haga una inspección. Pues bueno, aquí ya entra otra etapa más, que sería la segunda etapa, que ya empezó a partir del 23 de octubre del 2020. Y para ello le cedo el micrófono a Andrea para que nos haga favor de explicar qué es lo que nos está solicitando precisamente esta etapa. Por favor, Andrea. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues buenas noches. Primero que nada, muchas gracias porque se tomaron el tiempo para acompañarnos en esta breve plática que comentarles. Tenemos programado aprox 1 hora. Al término, por favor, vamos a dar un espacio para sus dudas y vamos a dar una serie ahí de recomendaciones si se requiere también por parte de ustedes. Comentarles que también lo podemos hacer esta dinámica. Bien, bueno, pues previamente ya nos hizo favor de comentar la licenciada Silvia con relación a esta importancia de cómo se divide la implementación de la norma 035. Entonces, bueno, importantísimo ya, el tiempo nos gana. Ya el 23 de octubre del 2020 ya pasó y ahora, bueno, pues toma mucha importancia el hecho de considerar todo aquello que nos puede ya revisar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la entidad o la autoridad en este caso correspondiente a revisarnos que estemos dando cumplimiento. Y bueno, para esta fecha ya debemos de tener lo que nos está comentando la licenciada Silvia más, ahorita lo que les voy a comentar yo, con referencia a una serie de elementos que sí se tienen que presentar y que trabajar. Pues bueno, primero que nada debemos de presentar la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial. ¿Esto qué contempla? Bueno, contempla una serie de dimensiones, las cuales, por ejemplo, hablamos ahí de condiciones en el ambiente de trabajo, es decir, la identificación de aquellas condiciones peligrosas o, por ejemplo, también insalubres. Comentarles que esta norma no está aislada. La norma se puede empatar o alinear mucho a otras obligaciones que, por ejemplo, la NOM 030 ya me establece, como la realización del diagnóstico y la identificación de riesgos. Sin embargo, bueno, esto es enfocado a riesgos de aspecto psicosocial y va a complementar, ¿ok? Otra parte importante a analizar son las cargas de trabajo, es decir, que no exceda la capacidad del trabajador. Vamos a ver que estas estén distribuidas de la mejor manera y que permita al trabajador su buen desempeño. Bien, otro aspecto importante a identificar y analizar es la falta de control sobre el trabajo. Cuando el personal tiene capacitación, se le permite participar, tener iniciativa, cierta autonomía o se le delegan ciertas actividades, tiene esta capacidad para tomar decisiones, cuando obviamente también el puesto lo requiere. Sin embargo, cuando hay nula existencia de estos mecanismos, no se le dan esas herramientas al trabajador, entonces se siente con o percibe esta falta de control en su trabajo y por obvias razones, pues una inseguridad en el desarrollo de sus actividades. Otro aspecto muy importante son las jornadas de trabajo y la rotación de turnos. Cuando la organización no está cumpliendo, y muchas veces aquí es importante comentar lo que no es a veces intencional, a veces justo derivado de las cargas de trabajo, no está cumpliendo con las jornadas de trabajo establecidas en la Ley Federal de Trabajo, o bien hay rotaciones de turno, pero sin los debidos descansos, en este caso también marcados por la ley, pues puede provocar ciertas afectaciones en los trabajadores que en ciertas ocasiones, incluso si no lo analizamos, no podríamos darnos cuenta. También otro aspecto importante que hay que analizar aquí es la interferencia
entre la relación trabajo y familia. Muchas veces, pues ya en horarios en donde estamos disfrutando a nuestra familia o actividades personales, se nos requiere o se demanda mucho tiempo para seguir o continuar con actividades laborales, y esto a veces provoca conflictos incluso a nivel personal o familiar. Entonces, bueno, vamos a identificar también en esta parte qué está pasando con esos tiempos, porque básicamente muchas veces es de organización. Pudiéramos también, y se nos requiere la identificación del liderazgo y las relaciones. ¿Qué tanto se está dando de manera sana una relación con los colaboradores, con mis compañeros, con mi jefe, con mi gerente? De forma tal que me permita también trabajar de una manera cómoda, ¿no? A gusto, y en esta forma pues ser más productivo. Y algo muy importante también, esta herramienta me va a ayudar a identificar si existe o ha existido también violencia laboral, que incluye lo que le llamamos acoso, puede ser psicológico, laboral u hostigamiento o malos tratos, que igual quizás al no tener a veces los mecanismos formales o el acercamiento con los colaboradores, este tipo de información se puede ir perdiendo. Entonces, bueno, para esto recordemos que la norma ya nos da una serie de instrumentos. Nos da 2 instrumentos, lo que es la guía 2 para trabajadores, para organizaciones que tengan menos de 50 personas, y la guía de referencia 3 para aquellas organizaciones que cuenten con más de 50 colaboradores. Bien, aquí algo muy importante, ¿es obligatorio utilizar estos cuestionarios? No. Sin embargo, si la organización requiere utilizar otro tipo de métodos, no está mal siempre y cuando dé cumplimiento con los estudios de confiabilidad y validez del instrumento que la misma norma incluso solicita en este caso. Y bueno, pues la recomendación aquí obviamente es que podamos emplear estos cuestionarios, porque obviamente pues implica más trabajo y más recursos el poder validar otros instrumentos. Pero vaya, no lo deja en este sentido la Secretaría de Trabajo abierto. Por otro lado, pues nos van a pedir, independiente a la identificación de factores de riesgo psicosocial, que evaluemos qué tan bien o qué tanto estamos trabajando con un entorno organizacional adecuado, favorable. En este caso, pues primero que nada tenemos que identificarlo. Nuevamente aquí la pregunta que me han hecho mucho es, ya tenemos una encuesta de clima organizacional, ¿nos sirve? Sí nos va a servir, pero para la primera etapa, justamente como medidas preventivas. En este caso, la norma es muy clara. Utilizas la guía que te doy o utilizas otra, pero siempre y cuando pases por una serie de pasos para validarlo y para estudiar su confiabilidad. Y entonces, si pasan esas pruebas, adelante, ¿ok? Entonces tendríamos que asegurarnos de esta parte para que cuando nos realice una inspección podamos mostrarle este tipo de pruebas que realmente están validadas bajo un programa estadístico o bajo métodos estadísticos. Bien, ¿qué incluye la evaluación del entorno organizacional? Me va a incluir qué tanto los colaboradores se sienten pertenecientes a la organización, qué tanto realmente se sienten identificados con, ¿no? En este caso, si se le da la formación adecuada para realizar sus tareas, si hay una definición clara de sus responsabilidades o si por el contrario existe una serie ahí de confusión de cuál es mi tarea, qué me corresponde, la autoridad se está perdiendo, ¿no? En este caso. También si existe una oportunidad para los colaboradores para que participen de manera proactiva y se puedan comunicar sin represalias para, en este caso, considerar sus opiniones hacia la mejora de sus actividades o el hecho de cualquier cuestión que les pudiera parecer que no está dentro de su código de ética, de conducta o un buen desempeño. La distribución adecuada de cargas de trabajo, considerando los diferentes puestos de la organización y con quién en este caso se relacionan. Y bueno, algo muy importante, que la organización esté trabajando con mecanismos de evaluación de desempeño y asimismo que se reconozca en un desempeño sobresaliente, ¿ok?
Entonces, bueno, importante otra vez, si yo tengo un instrumento que está midiendo estos aspectos y está validada y es confiable bajo los términos de la norma, adelante. Y si no, bueno, la recomendación es emplear obviamente el instrumento que me da la norma en este caso como una buena oportunidad para poderlo implementar. ¿Ok? Y bueno, no solo es analizar y no solamente es aplicar, en este caso instrumentos, sino ya aterrizar. A partir de esta información lo tengo que analizar y tengo que establecer medidas y acciones de control. Las medidas y acciones de control, la norma me marca que deberé de activarlas si derivado de mis instrumentos estoy identificando que hay riesgos medios, altos o muy altos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mecanismo de semáforos hay focos rojos que me están diciendo atención, aquí tienes que trabajar. Los riesgos se están presentando altos, medios o muy altos y esto te puede afectar a ti como organización en tu productividad, en tu desempeño, en las relaciones, en todos los factores que ahorita estuvimos revisando. Entonces, bien, lo mínimo esperado aquí es presentar un programa de trabajo. Este programa al menos deberá de contener, no limitativo, importante. Si nosotros queremos incluir incluso acciones para aquellos riesgos que no resultaron medios sino bajos, es también válido. Pero para dar cumplimiento estricto a la norma, sí es importante integrar aquellos riesgos que están resultando de medio a muy alto. ¿Correcto? Entonces, este programa que deberé presentar a la Secretaría de Trabajo, mínimo debería de incluir lo que son las áreas de trabajo identificado y los trabajadores, los tipos de acciones que voy a aplicar, ya sea a nivel organizacional, es decir, de aplicación a todos, a nivel grupal o departamental o a nivel individual, cuando ya hay ciertas afectaciones muy puntuales, ¿no? Tales son los casos, por ejemplo, de violencia laboral o alguna cuestión ya muy enfocada en cuestión, por ejemplo, de acontecimientos traumáticos, que ya lo vive la persona desde su perspectiva muy individual. Fechas de cumplimiento, control de avances, es decir, puntualizar en este GAN o en este cronograma en qué momento voy a estar dándole revisión a estos avances. Importante considerar también actividades en donde voy a evaluar qué tan efectivas son estas medidas o qué tan no, y me regreso y planteo otras, se vale también. Por eso es bien importante este tipo de controles, establecerlos dentro de mi mismo programa y obviamente algo muy importante, los responsables, ¿no? En este caso, como sabemos bien, para cualquier administración de alguna actividad es bien importante establecer fechas y responsables. Bien, la realidad aquí es que muchas organizaciones no han llegado hasta este punto o apenas empiezan a medir o a aplicar estos instrumentos. Nosotros hemos estado en contacto con personal de la Secretaría y aquí la recomendación que les podemos emitir es que obviamente nos demos prisa en la aplicación de los instrumentos porque eso es de tenerlo ya, ¿no? A partir del 23 de octubre, como comentábamos, de este año. Sin embargo, obviamente entendemos, y así lo entiende también la Secretaría, que las acciones de control no necesariamente tienen que ser inmediatas, van a llevar un tiempo de implementación. Entonces, ahorita la Secretaría de Trabajo, pues en este caso no ha establecido prórrogas. La obligación sigue y aquí la recomendación es que nos apuremos mucho a aplicar los instrumentos y a instrumentar el programa de acciones. Si la Secretaría de Trabajo nos visitara, digamos que esto no lo podría considerar como válido porque ya está viendo que estamos trabajando, aún y cuando no lo tengamos todo como nos lo está marcando a la fecha de entrada del 23 de octubre, sí va a ver que ya tenemos parte de la aplicación y nuestro programa de trabajo ya con fechas y responsables, que eso es un gran avance, ¿ok? Y algo bien importante que ya nos van a pedir es la aplicación de exámenes médicos y evaluación psicológica a los trabajadores. Bien, ¿a quiénes hay que aplicarle este tipo de tratamiento o este tipo de mecanismo?
pues aquellos trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos, que ya desde la primera fase lo deberé de, en este caso, identificar, aquellos que fueron afectados por algún riesgo de tipo psicosocial también en sus niveles altos o muy altos, y aquellos que también pueden ser afectados por algún acto de violencia laboral y que ya incluso lo está denunciando. ¿Ok? Entonces tengo tres, digamos, entradas o tres medios por los cuales yo me voy a dar cuenta cuando una persona en particular va a requerir de ese tipo de atención. ¿Ok? Para lo cual, bueno, obviamente es importante hacer difusión de la política, de las medidas de prevención, del mecanismo de denuncia, de todas las acciones de control que voy a tomar para que el personal sepa que yo estoy trabajando con esta filosofía y, bueno, obviamente se acerque. Y en este caso, pues una vez que se le dé esta atención o canalización, importante, puede ser la canalización a través de su instancia de seguridad, en este caso IMSS, ISSSTE o centro de salud, o bien a través de un de personal privado en este caso. Exacto. Y bueno, importante, para dar evidencia de que estoy trabajando en esta parte, pues deberé de presentar registros, en este caso expedientes del personal que se está tratando o canalizando. Obviamente todo esto con el debido cuidado confidencial. Ya eso lo platicaremos posteriormente para la implementación, toda esa serie de controles que deberemos de tomar para cuidar justamente la confidencialidad de la información. ¿Ok? Bien, todos hemos estado deteniendo un poco nuestros procesos, nuestras actividades, nos vimos afectados, es una realidad por la pandemia. Desafortunadamente no es algo que esperábamos y que nos ha venido a cambiar, pero también nos ha venido a exigir que nos adaptemos a otra nueva normalidad, como ya le hemos nombrado, a otras vaya otros mecanismos que en este caso podemos aprovechar para continuar, porque como les comentaba, en realidad la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no ha emitido ninguna prórroga, es decir, no nos ha dicho, derivado de la pandemia que ya llevamos cerca de 8 o 9 meses, pues esos 9 meses no los tomes en cuenta y comenzamos o retomamos. No. No existe ese comunicado hasta el momento, entonces, al contrario, los comunicados, como ustedes seguramente los han visto, es ya están por llegar las inspecciones de la Secretaría. Hay que cumplir con la primera y la segunda etapa, ¿no? Más bien, entonces, en este aspecto, pues no paremos, más bien, pues los invitamos a que utilicemos y explotemos, hagamos uso de la tecnología, de la creatividad, de la innovación, para que podamos seguir. Me parece que este tipo de cambios nos permiten también crecer. Actualmente, pues los instrumentos pueden ser aplicados a través de medios electrónicos. La difusión, la capacitación la podemos hacer también vía remota. El mecanismo de denuncias, por ejemplo, también puede ser vía electrónica a través no necesariamente incluso de software especializado, sino a través de correos con sus medidas propias, repito, obviamente de confidencialidad. Entonces, bueno, aquí es mucho de crear y de innovar para poder avanzar. Esa es la invitación. Les comento que nosotros hemos estado trabajando mucho con capacitación a través de videos ilustrativos, con animaciones. Esto porque, bueno, obviamente sabemos que el reunir ahorita a un grupo de personas no es lo ideal, no debemos de cuidarnos mucho. En lo particular, comentarles que a nosotros nos gusta mucho, obviamente, reunir a la gente, hacerla partícipe, jugar con ellos. Esto nos permite hacerlo muy productivo, pero bueno, obviamente ahorita no es posible. Entonces hemos echado a andar una serie de mecanismos. Les quiero mostrar, si no lo permiten, un extracto pequeñito de los videos como los hemos elaborado para poder activar justamente estas actividades de difusión, de capacitación en las organizaciones que nos han hecho favor de contratarnos para poder implementar esta norma. Entonces, si me lo permiten, les voy a poner un pedacito. Comentarles importante, van a ver ahí el logo de una empresa,
tenemos los permisos para poder utilizar su video solamente para capacitación y mostrarlo, porque bueno, obviamente no estamos manejando datos personales ni de ningún tipo aquí confidencial. Bueno, se los voy a mostrar. Vamos a ver un cachito de este video, por favor. Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Tenemos información importante que compartir con ustedes. El bienestar de los trabajadores y su salud son algunas de las prioridades. Ya no escuché. Andrea, no se está escuchando el video. Sí, como que se dejó de escuchar, no sé. Sí, perdón. ¿No se está escuchando? No. Ah, caray, perdón. A ver, vamos a regresarlo. Tal vez fue porque apagué el micrófono y quizás ahí se bloqueó la bocina. Discúlpenme. A ver, vamos a activarlo nuevamente y me indican, por favor. Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Tenemos información importante que compartir con ustedes. El bienestar de los trabajadores y su salud son algunas de las prioridades que, actualmente, tiene el grupo directivo de la autopista Morelia-Salamanca. Para seguir trabajando en este tema y con el objetivo de que los esfuerzos que se realicen contribuyan a esto, la autopista busca fomentar la cultura de denuncia a través de la implementación de un mecanismo para denunciar prácticas y condiciones laborales que afecten la salud, ya sea física, mental o social de los trabajadores. Estas pueden ser cargas excesivas de trabajo, exigencias contradictorias y falta de claridad en las funciones del puesto. Falta de participación en toma de decisiones que afecten al trabajador, comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o de los compañeros, acoso psicológico o sexual, violencia ejercida por terceros, o falta de seguridad e higiene en el trabajo. Además, por este medio se podrá denunciar prácticas desleales al negocio, fraude y corrupción, y también el robo, o en su relación con usuarios y proveedores. El objetivo de la autopista es fomentar una cultura de denuncia que nos ayude a prevenir riesgos para la organización, en todos los aspectos y niveles, para a su vez tomar acciones sobre prácticas que nos ayuden a un entorno organizacional favorable. Para conseguir este objetivo, la empresa se compromete a establecer un clima de confianza donde los trabajadores no teman perder su trabajo o sufrir otro tipo de consecuencia por realizar una denuncia. Al mismo tiempo, la empresa se compromete a tomar acción apropiada y oportuna para investigar los hechos denunciados. Con lo anterior, se busca mitigar la posibilidad de que se presenten actos que atenten contra el clima laboral y dañen la imagen de la empresa, su trayectoria y reputación. Dentro de la autopista se cuenta con una nueva política, llamada Política para la Denuncia y Atención de Conductas Inapropiadas, que establece los lineamientos para tratar las denuncias. Cuando vayas a realizar una denuncia necesitarás orientación, por lo que será necesario que te acerques al Implant de Recursos Humanos, que además te explicará las diferentes formas de hacerlo, las cuales te explicaremos a continuación. Podrás hacer la denuncia por internet ingresando al portal www.gestionamsa.com. Ahí encontrarás un icono. Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para no saturarlos con este video. Comentarles nada más que es una pequeña muestra de lo que podemos emplear y que la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Por ejemplo, este video lo que se hizo fue acompañarlo con folletos, con trípticos y buscar la manera de llegar a todos los trabajadores. Actualmente ya todo mundo andamos con el celular. Entonces, a través del WhatsApp nos ha permitido enviar este video, lo cual a través de grupos incluso que hemos realizado con ellos,
nos ha permitido estar en contacto todo el tiempo y en comunicación, y a través de justamente este medio, pues hacer llegar estos videos. Entonces, la verdad es que independientemente de los memes y todos aquellos videos chuscos que podemos compartir, pues podemos explotar también este tipo de herramientas de tipo organizacional y aprovechar muy bien estos medios. ¿Ok? Bien, bueno, importante. Se ha enunciado mucho el que se eviten multas por parte de la Secretaría de Trabajo. Es una realidad, esto no es nuevo, independientemente de esta norma oficial que es la 035, pues hay otras normas oficiales mexicanas a lo cual pues hay que dar cumplimiento, y si no, pues en este caso específico para la Secretaría de Trabajo, la ley federal establece una serie de multas. Pero bueno, independientemente de evitar las sanciones, que no es la parte que deberíamos de considerar, sino más allá siempre ver qué beneficios me va a traer a nivel organizacional y a nivel individual por parte de los colaboradores, es lo que tenemos que ver y me tiene que impulsar a implementar este tipo de herramientas. Por ejemplo, para los colaboradores, pues vamos a encontrar empleados felices porque, bueno, van a tener mayor participación para abordar áreas de oportunidad, para ser escuchados, pueden mejorar sus relaciones en la organización, y todos sabemos que al mejorar las relaciones, siendo que pasamos justamente un horario considerable en el trabajo, pues va a permitir obviamente una mayor comunicación y mejor desempeño. Se puede integrar al personal a través de actividades deportivas y culturales, lo cual puede ayudar mucho a la cohesión del equipo. El reconocimiento al trabajo y el desempeño también puede generar bastantes beneficios porque motivan al personal, en este caso, a trabajar mejor. Y bueno, asegurarle al trabajador que va a haber mecanismos seguros en donde no va a haber represalias para poder denunciar actos de violencia o prácticas opuestas que no favorezcan el entorno organizacional. Para la organización, independientemente de evitar, obviamente, las multas, pues vamos a asegurar el cumplimiento legal. Comentarles importante que esta norma 035 sí entra en vigor ya en su totalidad. Sin embargo, hay otras que le anteceden, por ejemplo, la NOM 030, la NOM 019, que independientemente de que no es específico para factores psicosociales, sí vamos a encontrar algunas obligaciones que sí o sí lo debe tener la organización y que nos va a ayudar a alinear. Entonces, lo importante de esto justo es no pensar que estamos en cero tampoco. Podemos tener otras actividades, otras acciones que las podemos ir alineando. Y bueno, el lograr el sentido de pertenencia de los trabajadores me va a generar obviamente mayor productividad, un mejor ambiente laboral, consolidar una cultura laboral enfocada a un ambiente productivo y sano. Y bueno, finalmente ahí puntualizar que vamos a evitar sanciones, en este caso, o ser observados por la autoridad. Entonces, bueno, pues los invitamos a que continuemos, que no paremos derivado de la pandemia. Esto, por supuesto, nos para un poco, nos retrasa, pero no nos debe detener. No dejemos pasar más tiempo, porque la realidad sí es el que la Secretaría de Trabajo puede inspeccionarnos en cualquier momento. Eso sí es una realidad. Entonces, los invitamos a que no dejemos pasar más tiempo. Bien, nosotros podemos darte apoyo o darles apoyo en capacitación y sensibilización, ya sea para el personal directivo. A veces el punto está en que el personal directivo no quiere implementarlo porque quizás no encuentra el cómo hacerlo o el beneficio. Entonces, bueno, nosotros buscamos explicarlo de una manera práctica, el cómo poder implementarlo sin que éste le conlleve pues dolores de cabeza, más bien que veamos el que me va a generar. Cursos en temas específicos para líderes de proyectos, porque bueno, obviamente quien tiene la responsabilidad sí debe de tener un conocimiento muy claro y muy específico de no solamente de la norma, sino de cómo implementarlo. Es una gran responsabilidad, nosotros los podemos apoyar en capacitación, así como en asesoría puntual. Es decir, nosotros podemos apoyarlos en temas muy específicos o en proyectos llave en mano, que significa nosotros nos hacemos cargo de la gestión de su proyecto. Incluso en algunas ocasiones nos han solicitado las organizaciones dar contestación a las inspecciones de la autoridad. Y esto es válido porque es bajo un contrato con obviamente todos los controles de confidencialidad, y de forma tal que no, la organización no es que se haga a un lado completamente, sino que a través de un experto pues se apoya
justamente para asegurar que lo que inspecciona la Secretaría y lo que pregunta es lo que se contesta. Manejamos servicios integrales. ¿Qué quiere decir esto? Nos hacemos cargo desde el diagnóstico, desde la aplicación de los cuestionarios, no solamente la aplicación de los cuestionarios, porque hemos identificado que también a veces se aplican y se entrega un reporte. Nosotros los apoyamos a analizar punto por punto y a proponer acciones. Y algo muy importante que les comentaba, no es que ustedes estén en ceros. Muchas veces podemos tener ya actividades y los podemos apoyar a identificarlas, a irlas alineando. Y bueno, obviamente para esto también podemos activar lo que son los diagnósticos, presentarles un programa de trabajo, un GAN, y ustedes decidir también en qué los podemos apoyar o en qué ustedes podrían hacerse cargo, o ustedes a lo mejor dicen, yo me hago cargo de todo el programa, excelente, y nosotros los podemos apoyar simplemente en darles esta base. Bien, comentarles que en todos nuestros proyectos de asesoría puntual y proyectos llave en mano, pues vamos a integrar también la primera sesión de asistencia psicológica para 10 personas. Esto para dar un rumbo a seguir, ya sea que ustedes decidan canalizarlo a la instancia, repito ahorita, del seguro, ISSSTE. Nada más que ahorita obviamente por la contingencia se está complicando mucho obviamente estos tiempos. No es la recomendación ahorita tampoco el que la gente vaya a las clínicas o hospitales por obvias razones. Sin embargo, bueno, es algo en lo que los podemos apoyar y ya podrían tener justamente este primer registro de que ya se está tratando al personal, ¿no? En este caso. Y comentarles, bueno, que nosotros contamos con psicólogos especialistas. Nuestro equipo se conforma como un equipo multidisciplinario en el cual también se les puede dar este apoyo. Bien, por último, pues quiero hacerles la atenta invitación. Vamos a tener un curso de interpretación e implementación. Importante ahí, implementación, porque vamos a hacer casos prácticos, ejercicios, muchos espacios para preguntas y respuestas. No solamente es de interpretación como tal o lectura de la norma. Lo que les quiero comentar es que lo hacemos muy práctico para que la implementación se les facilite. Este curso lo estamos programando el próximo viernes 18 de diciembre de 5 a 9 y el sábado 19 de diciembre de 10 a 2. Es decir, está partido en 2 sesiones para que a ustedes se les facilite más en cuanto al tema de los horarios. Va a incluir su constancia de participación, el DC3, que también es algo, recordemos que nos lo piden dentro de las obligaciones en materia de capacitación. El material de presentación, de capacitación, perdón, que incluiría la presentación, los formatos que vayamos a trabajar, los casos prácticos, los ejercicios, los videos que en este caso utilicemos. Y si nos permiten también, pues, y si nos hacen favor de presenciar nuestro taller, podemos darles una sesión de asesoría personalizada, vía remota, obviamente esto posterior al curso, para que también ustedes puedan afinar y pulir algunas dudas que pudieran tener ya específicamente en su organización. ¿Ok? Entonces, bueno, pues les agradecemos de verdad muchísimo su presencia, su tiempo. Obviamente esto es algo muy ameno para que tampoco les abordemos tanto su tiempo. Es meramente informativo y nos pareció importante aclarar este tipo de confusiones que previamente la licenciada Silvia comentaba, que se está ahorita generando esta situación un tanto de caos, porque por todos lados nos están anunciando que ya vienen las inspecciones. Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto.